Y estamos con Fernán Altuve justamente para hablar de varios de los temas. Yo le agradezco porque los voceros del fujimorismo han estado como pollitos en fuga. También un poco lo del humanismo, ¿eh? Hay que agradecerle a la señora Boatas que vino el viernes. Además de, por cierto, estoy, como se dice, castigada por los candidatos presidenciales que van a todas partes, hasta los programas cómicos van y no vienen acá. Claro, porque este programa no es gracioso. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, terminó la semana pasada con un tema de derechos humanos que ha causado preocupación en las filas de ustedes y creo que merece una explicación. Nosotros matamos menos, pero matamos pues. La frase de Jorge Treyes trae abajo la tesis sobre la inocencia de Fujimori, un asunto muy grave. Bueno, no hay que descontextualizar la frase. La frase se dijo dentro de una pregunta en relación a los cómputos sobre lo que había ocurrido en la década de los 80 y los 90. Y fue una frase infeliz, una frase que demostró, probablemente sin intención, pero demostró poca sensibilidad por parte de uno de nuestros voceros sobre un tema en el cual nosotros estamos decididos no solamente a mostrar sensibilidad, sino a tener una posición muy respetuosa. Y eso ha generado, obviamente, un malentendido y también, obviamente, el cese de este vocero que lamentablemente no tuvo una feliz expresión. Yo veo, lo voy a decir desde fuera, que aquellos voceros que tienen una formación jurídica, como usted, como el doctor Sousa, han logrado tener cierta influencia sobre la candidata que se ha mostrado más respetuosa a los derechos humanos, que ha tratado de hacer un compromiso más o menos en serio con ese asunto que no va a indultar a su padre. Pero al lado están los no abogados, o los que no tienen formación jurídica, que más bien tienen la cabeza un poquito caliente y quieren regresar a los 90 sin ningún problema. ¿Es así? ¿Hay esta división dentro del fujimorismo que yo advierto, los albertistas y los queiquistas? No, lo que yo pienso es que las personas que somos profesionales en derecho utilizamos técnicamente las expresiones, ¿no es cierto? Porque Treyes también es abogado, pero no ejerce hace tantos años como yo. Entonces no ha sido continuo. Y entonces hay un conjunto de personas que han desarrollado su actividad política en un estilo, digamos, muy directo, hablando de una manera para tratar de llegar y ser comprensibles a grandes masas, poblaciones o conjuntos de personas. Y muchas veces en esas digamos, dificultades o en esas simplezas termina dándose expresiones que dicen cosas que no es lo que se quiere decir. Y entonces son errores que hay que corregir inmediatamente. Hay algunos fujimoristas muy serios, dicen, pero ¿por qué lo silenciaron? Si dijo la verdad. Y lo dijo Yantumala también. En el fujimorismo el que dice la verdad lo callan. No. Esto no es un problema solamente de decir una verdad en relación a un tema estadístico, no, sino también del respeto que se tiene que tener para enfocar un problema. Yo puedo decir una verdad, pero puedo decir una verdad de una manera que no es conveniente, que no es respetuosa, que no mantiene una consideración a lo que eso significa como un dolor. Entonces, pero para usted, nosotros matamos menos, ¿es verdad? No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si hay gente que dice que eso es una verdad, el tema no es entrar a la discusión si esto es verdad o es mentira. El tema es, no solamente es tocar un tema de verdad o falsedad, es tocar apropiadamente un tema que es sensible. Porque la frase, fíjese, tiene 3 palabras, pero nosotros significa que esta propuesta es la misma de la de los 90, porque es un nosotros, yo, tú y nosotros, nuestro grupo. Primer problema grave. Segundo problema grave, matamos. Y se supone que en un Estado de Derecho el Estado no mata. El Estado en legítima defensa, ¿no es cierto? Y haciendo las armas, reacciona ante un ataque, no mata, no asesina. Por eso, en vez de decir las cosas, ¿no es cierto?, las personas que tenían una responsabilidad en aquel entonces reaccionaron de una manera que no causó tantas víctimas como en otros gobiernos anteriores, se dijo una cosa que no era la adecuada. Entonces, pero que sí refleja un pensamiento dentro del fujimorismo. Yo creo ¿Somos el mismo proyecto? No, yo creo que refleja una mala expresión del vocero.
Nada más. Nada más. Si no, entonces, obviamente no hubiera sido sancionado porque lo que él transmitió como vocero formal no tenía nada que ver con lo que es una responsabilidad de un vocero al transmitir. ¿Por qué en el plan de gobierno de Keiko Fujimori no se dice una palabra sobre derechos humanos? ¿Por qué el tema no va a ser tocado en el debate ni el de la corrupción? A ver, número uno, yo te he sostenido en varias ocasiones que en la parte de justicia se habla de derechos penas ciudadanos, mayores. Penas mayores, y se habla y se toca el tema en la parte de justicia. No se dice Puede nada. ser insuficiente, pero es donde se toca. Famélico. Segundo, en ningún debate de los que han existido hasta ahora, se han tocado temas absolutamente específicos, sino temas generales. Y dentro de los temas generales de institucionalidad democrática, pueden tocarse todos los temas. Todos los temas que pueden ser corrupción, insurgencia popular, derechos humanos, transparencia, control del Estado, relaciones internacionales, justicia. Pero entrar a hablar de corrupción, derechos humanos solamente, y el Poder Judicial, la relación con el Poder Judicial, el tipo de sanciones, o sea, la institucionalidad democrática abarca todos esos espacios. No hay límite para tocar temas dentro de ese espacio. No existe un límite. Porque parecería que hay algún reparo, dado que ustedes tienen más de 200 personas sentenciadas por el gobierno anterior. Pero es que no hay ningún reparo, simplemente que tiene que ponerse las cosas de manera equitativa. Las cosas de manera equitativa. Bueno, que Ollantumala no tiene ningún sentenciado, pues. Bueno. Salvo su hermano, por el tema del Andahuaylazo. ¿Solo su hermano? Bueno, y otros cuantos más que estaban con él. ¿Cuántos más? No, lo que pasa es que ahí hay una diferencia bien grande entre los que la Corte ha decidido que va a procesar y los que no va a procesar. Pero entonces, el punto es... Pero no es igual, pues. No, pero es que no, la cosa no es entrar aquí a ver... se robaron $200 millones en cuentas en Suiza, ¿no? Perdóname, pero la cosa no es entrar a ver en un debate quién es peor, sino cuáles son las propuestas. Y las propuestas es señalada y claramente, esto es el campo de la institucionalidad democrática. ¿Tú crees que nosotros no somos lo suficientemente buenos? Nosotros pensamos que tenemos otros puntos, tus fortalezas, mis debilidades, las tuyas, etcétera. En una cancha equitativa, donde aquí se toca el tema, de la misma manera se tocará el tema económico. Pero, ¿qué te parece si yo agarro y digo, muy bien, el tema se trata así, y por qué no hablamos de expropiaciones en la parte económica? Claro. No, se hablará en el régimen económico de expropiaciones, pero yo no puedo poner el título expropiaciones o nacionalizaciones, porque me dirán, oye, un momentito, eso es cargar la mano contra un programa. Entonces, ¿ustedes creen que están cargando, hablar de derechos humanos es cargar la mano contra ustedes? No, estoy diciendo que si no se hace de manera equitativa un tema donde se pueda tocar todos los temas, porque yo creo que existe ropa tendida en el tema de institucionalidad democrática por los dos lados, hay defectos por los dos lados, hay fortalezas por los dos lados, y en economía también. Por eso es que los electores, sobre todo los indecisos, tienen que saber cuál es el peor, pues, porque tienen que votar por el mal menor. Bueno, pero eso ya es una decisión que tendrán cada uno de ellos, pero entonces lo lógico es poner una cancha en cada tema que sea equitativa para que los dos puedan expresarse. Justamente el tema de la competencia contenciosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tema grave en materia. Hay dos en realidad: la ley de amnistía, que se aprobó en el Congreso, y luego el desconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. No fue desconocimiento, fue retiro. Pero retiro de la competencia contenciosa. Ese precedente es nefasto hoy para el Perú, porque si Keiko Fujimori es elegida presidente, lo más probable es que entre los próximos 5 años la Corte Internacional de la Haya emita el fallo sobre nuestro problema con Chile. Y nosotros tenemos en el fujimorismo, en ese proyecto político, el precedente de desconocer sentencias internacionales. ¿No cree que frente a Chile eso es grave? No, en absoluto. Primero, la sentencia es un producto de un tribunal, esto es producto de un tribunal arbitral, lo que va a emitirse es un laudo, no son la misma naturaleza de las cosas, y Keiko Fujimori ha dicho que va a respetar escrupulosamente lo que salga de ese tribunal. No me preocupa que nosotros cumplamos la sentencia, me preocupa que Chile no la cumpla, alegando que el Perú es un país que ha tenido la tradición de desconocer sentencias internacionales. Pero y que justamente el padre de esta señora ya las había desconocido. Ellos no pueden, para no cumplir una sentencia, invocar... ¿El hecho ajeno? No es un hecho ajeno, es un supuesto ajeno, porque el Perú jamás ha dejado de cumplir ningún laudo. Ningún laudo. Sentencias internacionales revinculadas a derechos humanos tienen el mismo valor jurídico que un laudo. Ponen fin a un proceso. Sí, señor. Tienen una naturaleza totalmente diferente. Absolutamente. Y
ahí te digo, no pueden invocar eso, porque no tienen ningún sentido los actos de un expresidente que pueden ser discutidos o no. El problema es que, reitero, nos deja un precedente nefasto. ¿Qué vamos a hacer con el precedente? Yo creo que esa es una interpretación absoluta y totalmente particular. No hay forma de que eso pueda ser invocado por Chile, porque además lo que quería decir que Chile está asumiendo que no quiere cumplir una sentencia que le favorece. Ah, bueno. No, que le desfavorece, que es lo que me preocuparía más. Bueno, pero entonces ahí está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene la obligación de hacer cumplir los laudos del Tribunal de la Haya. Claro. Pero se da cuenta de lo que tenemos que decirle No, es que lo puede invocar cualquier cosa. Si quiere desconocer, va a invocar eso, o va a invocar que los jueces no eran los correctos, o que no se hizo el proceso. No, pero este es un hecho cierto, ¿eh? Acá no hay nada que sea... Pero porque se supone el Perú que tiene ese una supuesto... de es que un hecho no genera una tradición. Bueno, durante 3 años desconoció todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No desconoció, se retiró de la competencia. Desconoció el caso Ibcher, el caso de Barrios Altos, el caso de la Cantuta. O sea, la Corte señaló que ese mecanismo no era el correcto, sino que tenía que hacer lo mismo que hizo Trinidad y Tobago. Es decir, hizo una cosa inconveniente, incorrecta, pero ese hecho no genera un precedente de tradición. ¿Quién regresó a la Corte a la competencia? Paniagua. El Congreso de la República aprobó eso. Con Paniagua. Sí, con Paniagua, pero el Congreso de la República, el mismo Congreso de la República eligió con Paniagua. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, quiero terminar el tema de derechos humanos y preguntarle por un asunto que ha estado hoy día en todos los periódicos, que es la doctora Milagros Maraví, una profesional muy competente que yo conozco hace muchos años. ¿Cuál fue la participación de ella en el año 98, 99, en 99 sobre todo, en la Comisión de Alto Nivel? Bueno, ella tuvo una participación muy importante porque cuando se produjo el retiro de la jurisdicción contenciosa de la Corte, se generó una comisión de alto nivel destinada a solucionar esos casos o por la vía directa, y en algunos casos las personas que se encontraban ahí con la voluntad de retornar a la Corte. La doctora Milagros Maraví estuvo en la línea del retorno, su posición siempre fue esa, y cualquier persona que haya participado de esas reuniones sabe que ella siempre tuvo la posición de encontrar una salida a ese problema del retiro. Pero perdió su posición, ¿no? Bueno, eso estaba en proceso. ¿Perdió? No perdió, porque después vino la mesa de diálogo de la OEA y eso se empezó a tratar en ese tema. Pero Fujimori y Montesinos no querían por nada. Bueno, tal es así que ya tuvo que reunirse con Montesinos y la respuesta fue no. Bueno, pero era un proceso en el cual ella estaba, como el doctor Alberto Bustamante, estaban en un proceso de convencimiento a las personas que habían tomado la decisión por consejos internos de algunos juristas. Hay que decir eso, que emitieron informes y todo y dijeron que ese mecanismo era un mecanismo válido porque habían visto que algunos estados habían realizado lo mismo ante organismos internacionales. Ojo. Mal consejo. Mal consejo ante ese organismo, pero lo cierto es que habían experiencias y precedentes, y no olvidemos que los Estados Unidos ha realizado eso en varias oportunidades. Se acusa a Milagros Maraví no solamente de haberse reunido con Fujimori, no con Montesinos, sino de haber llevado a Washington a testigos en casos de derechos humanos que resultaron siendo los violadores de derechos humanos. Bueno, yo la verdad en esos casos desconozco el caso preciso, pero una cosa es que ella pueda haber estado por algunas negociaciones y que las otras personas puedan haber estado por otros motivos, porque ella, la misión que ella tuvo en todo momento, de lo que yo recuerdo, si bien yo estaba en la Comisión de Reforma de Códigos, no tenía una relación directa, es una posición muy firme de encontrar soluciones. Y también hay que ver que en esa comisión en Washington se negocia entre las personas que tienen responsabilidad, se cree que tienen responsabilidad, y los presuntos o posibles víctimas. Entonces, obviamente, eso puede ser parte también de una fase de negociación, porque lo que primero pide la comisión es tratar de encontrar una solución que beneficie. Entonces, podría ser esa una de las situaciones. No digo que sea porque no la conozco. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más antes que mi productor me jale las orejas. Volvemos.